En la actualidad, somos testigos de cómo la maldad incrementa cada vez más. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Usted quizás escucha o se pregunta, ¿por qué existe tanta maldad? Bueno, la Biblia nos recuerda y nos da una respuesta en el libro de Génesis, capítulo 3, en la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. ¿Qué sucedió allí? La desobediencia a Dios. Esta desobediencia generó esta separación entre Dios y el hombre, porque la Biblia nos muestra que Dios es santo y el pecado no puede estar en él. Entonces, el enemigo llega a la presencia de Adán y Eva trayendo cizaña, duda, confusión. Y ahí comienza cómo es esa separación, ese engaño que los llevó a pecar en contra de Dios, llevándolos a desviar la mirada y el propósito de Dios en sus vidas. O sea que desde entonces, después de la caída de nuestros padres, existe la maldad y es visible delante de todos. La cizaña, sabemos que si usted busca por ahí, la cizaña es una planta que crece aproximadamente un metro de altura, con hojas largas, estrechas, y su postura es firme, erguida con espigas y puntas picudas. Lo curioso es que esta planta se crea espontáneamente donde ya está sembrado, y la harina de su semilla es venenosa. En lo espiritual, la Biblia nos enseña que la cizaña proviene del maligno. Y esta cizaña es todo aquello que asfixia a la vida del creyente, a ustedes, a mí. Esta mala cizaña es de tropiezo para la vida de las personas. Y su meta y propósito no es edificar, sino más bien destruir. Y no solamente destruir el cuerpo, sino el alma también. Entonces, en el Evangelio de Mateo 13, 24 al 28, Jesús cuenta toda la parábola. Y dice así: Jesús les contó otra parábola, el reino de los cielos, a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? El cual el dueño del terreno le respondió: no, porque al arrancar la cizaña también podrían arrancar el trigo. Dejen que crezca el uno del otro hasta la cosecha, y cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. También hemos visto versículos más adelante cómo los discípulos le preguntan a Jesús que les explique este mensaje de la parábola. Jesús les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Y así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este mundo. Jesús concluyó con estas últimas palabras. Dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces el reino de su Padre, los justos, resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga.
Al leer esta parábola podemos observar cómo la maldad logró entrar donde ya estaba sembrado. Pero note la actitud del dueño de esta cosecha. Dice que vinieron sus servidores y le preguntaron: ¿quieres que la cortemos, Señor? El Señor dice: no, espera, porque al cortar la cizaña puedes también arrancar el buen trigo. Esperemos. O sea que el dueño de esta cosecha no está en contra de arrancar la mala cizaña. ¿Se da cuenta? Él no está en contra, pero nos deja ver que Él es paciente. Él es paciente y que sabe que llegará el día de ese proceso, de separar la una de la otra. Porque su palabra nos recuerda en el libro de Proverbios: pero los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Me ha tocado ver situaciones donde algunas personas han perdido el ánimo, el aliento de seguir trabajando en la obra del Señor. Y todo por causa de la maldad que han recibido durante su vida. Es triste, pero es una realidad. Hoy en día, hermanos y hermanas, la maldad es cada vez más notable en todas partes. Los tiempos se han convertido cada vez más difíciles y desafiantes, especialmente en la vida de un creyente. Pareciera que la maldad tiene todo de destruir a nuestros niños, endurecer el corazón de nuestros jóvenes, separar matrimonios, aumentar el descontento en las mismas familias. Pareciera que la maldad ha entrado y continúa golpeando a la iglesia y congregaciones completas del Señor, con toda la intención de alejar a las personas del verdadero propósito de Dios y de su misión y de su iglesia. En esta tarde mi intención no es juzgar a nadie, sino más bien hablar con la palabra de Dios y reflexionar de esta realidad, a que como hijos de Dios hagamos conciencia delante de Él. Porque ¿cómo afecta la mala cizaña en nuestra propia vida? Porque a veces nomás nos preocupamos y vemos afuera quizás lo que sucede, pero ¿qué sucede también en nuestro interior? ¿Cómo la mala cizaña afecta la vida de nuestras familias? ¿Cómo afecta la vida de nuestros hermanos en la fe? ¿Cómo afecta a esta mala cizaña a la iglesia de Dios? ¿Quién creen que ustedes que está detrás de todo esto? La Biblia lo menciona, no lo digo yo. El enemigo, Satanás. Porque una pequeña semilla es algo que puede hacer muy pequeño e insignificante también, pero puede llegar a producir grandes estragos en nuestra vida. ¿Sabe a qué me refiero? A pecar delante de Dios y de nuestro prójimo. Porque ¿qué hace una semilla cuando cae en la tierra? Bueno, una pregunta obvia, ¿verdad? Pero sabemos que se espera que esta semilla, si es una buena semilla, dé un buen fruto también. ¿Y qué sucede cuando una semilla, digamos mala, está allí también, o nace de la tierra, nace de la nada? Bueno, esta semilla también que comienza a echar raíz, crecer y crecer, causando grandes estragos en la tierra, afectando a la semilla buena en cierta manera, ¿verdad? Así también sucede en nuestra vida, afecta a nuestro interior, y no solamente a nuestro interior, puede afectar a las personas a tu alrededor, puede afectar a tu misma familia, a tus mismos seres queridos que tanto amas,
Y a veces ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos de lo que está sucediendo, pero esta semilla comienza a crecer y a crecer y a crecer, y al día de mañana ya está allí presente. Volviendo al Evangelio, Jesús continúa diciendo que mientras los trabajadores dormían, el enemigo vino y sembró esta cizaña en el terreno que ya estaba sembrado. Jesús nos invita, hermanos, a que no durmamos espiritualmente. Jesús nos advierte a mantenernos despiertos en oración para no ser tentados por el enemigo, no sea que éste llegue y nos quiera sembrar maldad en nuestros corazones. Le explico por qué. Ponga atención. Mire, cuando un creyente cristiano duerme espiritualmente, hay un gran peligro. Esa es una verdad. Porque el enemigo, él ve la oportunidad de entrar y plantar su semilla allí. Él es experto en esto. Es una realidad. Y lamentablemente hay personas que se la viven durmiendo espiritualmente todo el tiempo. ¿A qué me refiero? A que cuando la palabra de Dios nos invita a venir y compartir, ¿verdad? Pero las personas que duermen espiritualmente todo el tiempo, viene el hermano, la hermana, el pastor y comparte la palabra con ellos, se comparte el evangelio, pero lamentablemente a veces las personas estamos tan a gustos que no queremos escuchar. No queremos escuchar el mensaje del Señor, porque es su palabra. Y el problema no es ese, ¿verdad? Sino que esta raíz que está allí creciendo, germinando, está en su mente, está en su corazón, y esta comienza a causar duda, comienza a causar confusión, comienza a causar odio, y pronto las personas comenzarán a ver las cosas de otra manera. Se han olvidado del propósito de Dios y su misión. La manera de pensar y de actuar es reflejada en la vida de cada uno de nosotros cuando desatendemos la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el egoísmo empieza a crecer, la rebeldía incrementa, la vanidad es notable. Decimos por ahí, el chisme se convierte en una prioridad y se satisface en sí mismo. Incluso, hermanos, en el Señor se crean las malas contiendas, las divisiones y todo aquello que en vez de reflejar el buen trigo en el campo del Señor, termina por reflejar lo que es la cizaña. Nos damos cuenta de la gravedad que es el pecado y la desobediencia a Dios. Por eso el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en primera de Pedro capítulo 8 versículo 9, nos dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo. El apóstol Pedro advierte a la iglesia lo que el enemigo puede generar. ¿Por qué? Porque él mismo lo vivió. ¿En qué manera? Cuando Satanás viene y pone en la vida de Judas, el cual lo entregó. O sea, él vivió en carne propia la situación y los problemas y las adversidades que los hermanos, que los discípulos, que las congregaciones, que las iglesias, las misiones estaban pasando. O sea, él lo entendía perfectamente. Por eso Pedro, hace esta exhortación a los hermanos. Pero mire las palabras de Pedro
en el versículo 9 dice, manténganse firmes en la fe. Manténganse firmes en la fe. No dice, vayan y consulten con alguien a ver qué les dice, qué les propone. No. Él nos envía a mantenernos firmes en la fe en el Señor. Y dice continúa en el versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de haber padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los mantenga firmes y los fortalezca y los establezca. O sea, no aparten la mirada del Señor, porque Él está allí con ustedes en medio del sufrimiento, en medio de el mal momento que a veces vivimos. Allí está el Señor. Pero eso, y somos rápidos para actuar como estos segadores. Señor, que lo cortamos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, la iglesia del Señor desde siempre ha sido perseguida por causa de la maldad. La iglesia del Señor ha sido tentada por el enemigo y la maldad siempre ha estado allí. Entonces, como ya lo hemos visto desde la padres. Así que no se sorprenda cuando veamos tanta maldad en el mundo, sino más bien recordemos las palabras de Jesús, recordemos las palabras de cada una de sus cartas, de la Biblia completa, lo que Jesús nos manda y nos enseña a hacer, porque Jesús nos enseña a no hacer mal por mal, sino Él nos enseña a hacerle frente a la maldad, no peleando, sino Él nos manda a mostrar paz. Él mismo es nuestro mayor ejemplo. Entonces, hermanos, hermanas, no esperemos ver al diablo como animadamente, con unos ahí cuernillos y por allá, ¿verdad? A veces tú dices, ¿a poco realmente así es el diablo? No, hermanos, esa es solamente una animación. El diablo es experto en la mentira y en el engaño, que él se disfraza como ángel de luz para entrar y engañar a todo aquel que él pueda. El diablo no va a ir a visitar lugares donde él no necesita estar allí. ¿A dónde cree que él va? Exactamente. Entonces, él está tan ocupado que hasta overtime está metiendo. De verdad. Pareciera algo increíble, pero es la realidad. Hermanos y hermanas, Satanás no viene a negociar con nosotros. Él no viene a negociar. Él viene a distraer, a matar, a robar y a destruir. La Biblia así lo dice, Jesús así lo dice. Por eso la palabra de Dios nos llama a que como hijos de Dios escuchemos la palabra del Señor y aprendamos a detectar la maldad de la cizaña y no ser partícipes. Que ignoremos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que ignoremos el mal, porque el mal está allí, pero el Señor nos llama a que no seamos partícipes de ella, sino más bien recordar las palabras que Dios nos deja en su palabra, y Dios nos enseña dándonos también una salida a las dificultades que vivimos. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:21. Pablo, al ver la persecución de la iglesia, él les dice estas palabras. Recuerden, hermanos, que la iglesia era perseguida, ¿verdad? Era martirizada y vivían en momentos de dificultad también. Pero Pablo les dice que no permitan que los venza el mal, sino que más bien venzan el mal
El libro de Proverbios nos dice estas palabras, que el sabio ve el mal venir y se aparta de él. Entonces, tenemos claro la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Jesús nos enseña en su evangelio Jesús nos enseña a no buscar la venganza y el odio, sino más bien buscar la paz y la reconciliación. Por eso, amada congregación en el Señor, a pesar de las grandes batallas que vivamos hoy en día a causa de la maldad, Jesús no nos ha llamado a causar mal a nadie. Jesús no nos envía a sembrar cizaña en la vida de nadie, sino a buscar la verdadera paz. ¿Quién es la verdadera paz? Él es la verdadera paz. Entonces, Jesús nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Jesús nos ha llamado a vivir una vida en Él y para Él. Porque todos los que creemos y escuchamos su voz somos igual de especiales ante sus ojos. Y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado un don para ponerlo en servicio de su iglesia, de su misión, con un solo propósito: vivir en Él y para Él. Entonces, el Señor nos llama a vivir nuestra fe. El Señor nos llama a reflejar lo que Él es. Dígale al que está a su lado, dígale, de verdad, el Señor te ama y eres sumamente especial para Él. Tell the person next to you, the Lord loves you and you're so special to Him. Esa es una verdad. El enemigo nos ha hecho creer lo contrario. ¿Se da cuenta? El enemigo nos tiene tan ocupados que a veces olvidamos a quién pertenecemos. El enemigo busca alejarnos del Señor lo más pronto posible y como sea posible, porque Él no soporta la hermandad, la unidad. Él no soporta la misión del Señor. Entonces a Él no le beneficia que nosotros vivamos bajo la presencia del Señor. Jesús nos ha llamado entonces, hermanos, a compartir de su evangelio, de su amor, dentro y fuera de la iglesia, a vivir una vida en relación con Él, ser constantes en la participación de sus ministerios. Jesús nos llama a que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama, y orar aún así hasta por nuestros enemigos, que Jesús es y nos enseña. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, exhorta a los hermanos a que, independientemente de la situación que estaban viviendo, les invita a que no permitan que sean llevados por la maldad, sino más bien les exhorta a que aprendan a examinarse a sí mismo y que aprendan a examinar a todas las cosas, retomando lo bueno y desechando lo malo. Entonces, miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 12 al 22. Dice: hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Téngalos en alta estima y ámenlos por causa de su obra. Y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado
de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como en los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. En este día, yo no sé la adversidad que cada uno de nosotros atraviesa en estos momentos a causa de la maldad. Yo no sé qué esté viviendo, qué situación esté pasando debido a la mala cizaña del enemigo. Pero el Señor sí la conoce a cada una de ellas. Y aquí es donde Dios nos muestra esta parábola y del trigo, a que no nos desanimemos independientemente de las cosas que vemos y que pasamos a causa de la maldad en este mundo. Dios nos ha llamado a que nunca apartemos la mirada de Él, porque el propósito de nuestra fe en nuestras vidas es que vivamos en Él y para Él. Porque el mundo y las personas nos fallarán constantemente, esa es una verdad. Pero el Señor es fiel y justo. El Señor es fiel y justo, dice su palabra, y no pasa nada por desapercibido. Suya es la venganza, y Él pagará conforme sea su voluntad a cada uno en el día final. Oro para que con la ayuda de su Espíritu Santo el enemigo no llegue y encuentre esa tierra que ha sido llena de bendición con el Evangelio del Señor, que el enemigo no llegue y siembre la maldad. Por eso le animo y le exhorto a que hablemos con Dios si le hemos fallado a Él. Jesús nos ha dejado claro que la cizaña y el trigo juntamente hasta el día final. Jesús nos advierte de la maldad a la que estamos expuestos todos los días, pero nos llama a no ser partícipes de ella, sino reconocer que pertenecemos solamente a Él. Jesús, en su sacrificio en la cruz, nos ha reconciliado nuevamente con el Padre y nos ha limpiado del pecado, de ese pecado que nos condenaba delante de Él. Por eso, el deseo del Señor es que nadie perezcamos. Esa es una verdad. El deseo del Señor es que nadie perezcamos a causa de la maldad. Por lo tanto, nosotros, hermanos, pensemos que no podemos nosotros actuar por nuestras propias fuerzas. Nosotros mismos no podemos combatir el mal. Necesitamos de Él. Así que cuando se sienta en medio de dificultad, recuerde las palabras del Señor. Ore, busque de Él. El deseo del Señor es que mientras vivamos acá en esta vida temporal, seamos pacientes en este proceso y nos anima a que como buen trigo nos mantengamos en Él. ¿Se da cuenta? La mirada en Él, la visión en Él, las cosas de Él. Ya para concluir, amada congregación, Dios le ama y tiene un propósito para cada uno de ustedes en su vida. Y no solamente para ustedes, sino para sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque esa es una promesa del Señor. Así que no permitamos que la maldad aceche en nuestro corazón por causa del enemigo. Busquemos del Señor y apartémonos del mal.
Para ti, esposa, esposo, no permitas que el enemigo venga, llegue y siembre maldad en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Acude al Señor, a su palabra. Busca refugio en Él. A ustedes, hermanos y hermanas creyentes en la fe, sean sabios. Busquen refugio en el Señor. Porque no podemos apoyarnos en nuestra propia manera de pensar, sino hay que buscar la sabiduría que viene y procede de Dios. Damos gracias a Dios porque al final de todo, al final de lo que vivimos, al final de lo que vemos, la única esperanza que tenemos es Cristo. Amén. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.